Mi cuñada ladrona robó los valiosos aretes de jade de mi familia y luego me agredió, así que la hice arrestar y presenté cargos. Toda mi familia se puso de su lado y mi hermano, Leonardo, comenzó a fabricar pruebas para intentar demostrar que ella era inocente. Leonardo y mi cuñada, Sofía, habían ido a visitar a mis padres y durante la cena confronté a Sofía sobre el robo. Le pregunté dónde estaban los aretes de mi bisabuela y saqué la cámara de seguridad que tenía en mi habitación. Reproduje el video que la mostraba entrando a escondidas en mi habitación, revisando mis cajones y llevando celos. Leonardo fue el primero en responder diciendo que Sofía lo hizo por una buena causa. Le pregunté cuál era esa causa y ella dijo que los había empeñado para tener más dinero para la boda. Al instante perdí la calma. La llamé perra ladrona y les pedí a mis padres, que se habían quedado en silencio, que llamaran a la policía, ya que iba a presentar cargos. «Oh no, no lo harás», respondió Sofía antes de acercarse y abofetearme. Luego, empezó a tirar de mi cabello y a gritar. Incluso tomó un vaso y me lo rompió en la cabeza, lo que hizo que la sangre comenzara a brotar de mí. Mientras esto sucedía, vi a mi madre en la sala marcando el 911. La policía llegó rápidamente y al ver mis heridas, preguntaron qué estaba pasando. Empecé a explicarles lo que había sucedido, pero Sofía decía todo lo que podía para evitar que yo hablara. Esto hizo que los policías sospecharan y pidieron ver el video. Cuando lo vieron, no necesitaron más para convencerse. Sofía fue arrestada en ese mismo momento, frente a toda la familia. De alguna manera me sentí satisfecha. Sofía era el tipo de persona que haría cualquier cosa por ser el centro de atención, sobre todo en las celebraciones. Tenía la obsesión de que todo fuera siempre más grande, mejor y más extravagante que lo de los demás. En su mente, era como una especie de Daisy Buchanan del Gran Gatsby, flotando en el lujo y organizando eventos impresionantes donde ella era la estrella. Pero Sofía no tenía el dinero para mantener sus fantasías. Ella y mi hermano, Leonardo, vivían constantemente por encima de sus posibilidades. Cuando estaba planeando la recepción, hablaba de ella como si fuera el evento más grande del año. Estaba decidida a tener el lugar más deslumbrante, las flores más caras y el mejor servicio de catering, sin importar el costo. Era conocida por sobrepasar el límite de las tarjetas de crédito, pedir préstamos y hacer cualquier cosa para satisfacer ese deseo de validación. Y a pesar de que Leonardo sabía que estaban ahogándose en deudas, seguía alimentando sus fantasías. Leonardo siempre había sido el tipo de persona que tomaba malas decisiones en cuanto a las mujeres. Sus relaciones eran consistentemente con chicas a las que les importaban más las posesiones materiales que las conexiones significativas. Tenía la costumbre de ir detrás de mujeres que parecían perfectas por fuera, pero que eran huecas por dentro. Sofía no era diferente. Tenía encanto, pero su fijación en el lujo y el estatus era obvia incluso antes de que se casaran. Leonardo también lo vio, pero eligió ignorarlo. Se había convencido a sí mismo de que la necesidad de Sofía por las cosas materiales no era tan grave como parecía. Él nunca creyó que podría encontrar a alguien mejor. La constante obsesión de Sofía con su apariencia era todo lo que Leonardo ya había conocido antes, pero aún así, continuó con la propuesta. Supuse que pensó que tal vez esta vez sería diferente. El miedo de Leonardo a estar solo o a no encontrar a alguien mejor lo empujó a pasar por alto los defectos que todos los demás podían ver. Así que, cuando Sofía vendió los aretes y fue arrestada después de nuestra pelea, Leonardo reaccionó exactamente como esperaba. Esa misma noche, la sacó de la cárcel sin dudarlo. No le importó que Sofía hubiera traicionado la confianza de la familia. La lealtad de Leonardo hacia ella era sólida, tanto que se había convencido a sí mismo de que ella no estaba equivocada. Más tarde esa noche, Leonardo vino a mí furioso. Me acusó de reaccionar de forma exagerada. Dijo que estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua y que los aretes no valían mucho de todos modos. Dijo que Sofía estaba desesperada porque necesitaban dinero para la recepción de la boda y que no era gran cosa, ya que ella ahora era parte de la familia. Dijo que ella tenía todo el derecho a tener esos aretes, al igual que nosotros. Perdí los estribos. Le dije que los aretes no eran por el dinero, sino por la familia. Estaba con el corazón roto porque mi propio hermano no podía ver por qué esto me dolía tanto. Además de eso, ella me agredió y tiene suerte de que solo estoy presentando cargos por el robo y no por eso también. Sin embargo, en lugar de entender, él empezó a tergiversar la situación a su favor, diciéndole a la familia que yo estaba siendo dramática, que siempre había estado celosa de Sofía y que solo estaba tratando de iniciar un drama.
Incluso tuvo la desfachatez de decirles a algunos de nuestros familiares que yo le había dado los aretes a Sofía como regalo de bodas. Mis padres, que habían sido tan solidarios al principio, comenzaron a cuestionar todo. Leonardo siempre ha sido el niño de oro por ser el menor de los hermanos, así que no le fue difícil torcer su percepción sobre mí. Jugó la carta del marido leal, diciendo que solo estaba defendiendo a su esposa. Unos días después sonó mi teléfono y vi que era mi madre. Casi no contesto. Sabía exactamente lo que se avecinaba, pero lo hice. Pude oír el agotamiento en su voz en el segundo en que empezó a hablar. Primero, hubo esa conversación tímida e indecisa, de esa clase en la que sabes que solo están tratando de encontrar el momento adecuado para tocar el verdadero motivo de la llamada. Finalmente, llegó al punto y me dijo que había hablado con Leonardo y que él le había dicho la verdad. Dijo que era realmente decepcionante de escuchar y que la situación los había molestado a todos. No dije nada, solo la dejé hablar. Sabía que Leonardo la había influenciado. Por el tono de su voz, ya podía decir que ella le creía, o al menos lo suficiente de su versión para pensar que yo tenía cierta responsabilidad en todo esto. Ella siguió hablando, diciendo que toda la situación se había salido de control, y luego me dijo que debía disculparme con Sofía. Dijo que si hablábamos las cosas, podría ayudar a sanar a la familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Disculparme con Sofía por haber sido abofeteada y porque me rompiera un vaso en la cabeza, después de que la confronté por robarme. ¿Por qué vendiera la herencia de nuestra familia? Se me oprimió el pecho al darme cuenta de que se trataba realmente esto. Mi madre no estaba pensando en mí, estaba pensando en cómo se veía todo esto. Estaba más preocupada por arreglar las cosas que por lo que realmente había sucedido. Colgué el teléfono. Pronto, la mitad de la familia se puso de su lado mientras la otra mitad me apoyaba. No podía creerlo. Mi propia familia se estaba volviendo en mi contra, todo por las mentiras de mi hermano. Tenía el corazón roto, así que decidí presentar cargos contra Sofía. No iba a dejar que se fuera sin consecuencias. Si mi hermano quería proteger a su esposa a toda costa, bien, pero yo no iba a dejar que me hicieran creer que estaba equivocada. Era un robo, simple y llanamente. Colgué el teléfono. Pronto, la mitad de la familia se puso de su lado mientras la otra mitad me apoyaba. No podía creerlo. Mi propia familia se estaba volviendo en mi contra, todo por las mentiras de mi hermano. Tenía el corazón roto, así que decidí presentar cargos contra Sofía. No iba a dejar que se fuera sin consecuencias. Si mi hermano quería proteger a su esposa a toda costa, bien, pero yo no iba a dejar que me hicieran creer que estaba equivocada. Era un robo, simple y llanamente. Leonardo no perdió el tiempo en tergiversar la situación para proteger a Sofía. En el momento en que presenté cargos, él empezó a decirle a cualquiera que quisiera escuchar que yo solo estaba detrás del dinero y que había exagerado todo porque estaba celosa de Sofía. Según él, yo siempre había estado celosa de ella, de su relación, y por eso estaba haciendo tanto alboroto por un par de aretes. Me enteré por los chismes de la familia que él había estado llamando a parientes y les había dicho que hice que Sofía fuera a la cárcel porque no podía soportar que mi hermano menor se casara con alguien tan buena como Sofía, ya que yo aún no había encontrado a mi pareja. Me pintó como una hermana codiciosa y vengativa que no podía soportar verlo feliz. No pasó mucho tiempo para que la gente empezara a creer sus mentiras. De repente, miembros de la familia que me habían apoyado comenzaron a cuestionarme, preguntando si tal vez estaba siendo demasiado dura y si presentar cargos era realmente necesario. Sabía que no podía enfrentar esta batalla legal sola, así que contraté a un abogado. Pensé que la evidencia sería sencilla, especialmente con el video de seguridad y el hecho innegable de que los aretes habían sido vendidos, pero subestimé hasta dónde llegaría Leonardo para proteger a su esposa. Tan pronto como el proceso legal comenzó, Leonardo empezó a trabajar para sabotearme. Mi abogado me informó que Leonardo había ido un paso más allá, estaba sobornando a la gente, tratando de que testificaran en mi contra. Le pagó a un par de parientes lejanos para que dijeran que me habían oído decir que no me importaban los aretes y que se los había entregado a Sofía como un regalo para su boda. Era una completa mentira, pero la audacia de ello me dejó pasmada. Hizo todo lo que estaba en su poder para desacreditarme. Las personas que sobornó estaban dispuestas a testificar y dar falsos testimonios que amenazaban con debilitar todo mi caso. Mi abogado no tardó en darse cuenta de que algo no estaba bien. Lo peor vino cuando Leonardo presentó supuestas pruebas al tribunal y mensajes de texto fabricados entre Sofía y yo.
Mi abogado me mostró las capturas de pantalla y sentí que se me caía el estómago. Parecían algo que yo realmente podría haber enviado. En los mensajes, parecía que le estaba diciendo a Sofía que podía tomar prestados los aretes cuando quisiera. Uno de los mensajes incluso llegaba a decir, puedes quedártelos si quieres. No tenía idea de cómo Leonardo había logrado crear algo así, pero estaba claro que no se detendría ante nada para proteger a Sofía. Pero no se detuvo ahí. Mi abogado logró localizar a uno de los parientes que vino a testificar y admitieron, fuera de la corte, que Leonardo los había presionado para mentir. Les había pagado para que dijeran que no me importaban los aretes, que se los había prácticamente entregado a Sofía sin pensarlo 2 veces. Para Leonardo, no se trataba solo de ganar la batalla legal, se trataba de convertirme en la villana. Cada nuevo golpe que Leonardo lanzaba me recordaba que mi hermano prefería verme fracasar antes que admitir que su esposa había hecho algo mal. El día del juicio, el aire se sentía pesado. Entré al tribunal sabiendo que este era el momento en que todo saldría a la luz. Mi abogado presentó nuestro caso. Mostró el video de seguridad de Sofía entrando a escondidas en la habitación, los documentos que probaban la venta de los aretes y todas las pruebas de su robo. Pero luego, cuando los testigos fueron llamados al estrado, el plan de Leonardo comenzó a desmoronarse. El primer testigo fue un primo lejano. Bajo la presión del contrainterrogatorio, la confianza inestable del primo se desvaneció y admitió que Leonardo le había pagado para que contara la historia falsa. El ambiente en la sala del tribunal cambió y la tensión aumentó a medida que la confesión de nuestro primo expuso a Leonardo. A continuación, un amigo de la familia, quien también confesó haber sido sobornado por Leonardo. Cada testimonio socavó la narrativa que Leonardo había intentado crear. Eran personas en las que él había confiado para que mintieran por él, pero bajo juramento no pudieron mantener la farsa. El verdadero golpe vino cuando mi abogado presentó las pruebas fabricadas, los mensajes de texto que Leonardo había creado para que pareciera que yo le había dado los aretes a Sofía. El testimonio de un experto confirmó que habían sido alterados digitalmente, lo que solidificó que Leonardo había intentado engañar al tribunal. El juez se sintió consternado por la extensión de las mentiras de Leonardo y ordenó su arresto por fabricar pruebas y sobornar a testigos. Leonardo fue sacado de la sala del tribunal con las manos esposadas. Sus desesperados intentos por controlar la situación habían colapsado por completo. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias solo. Sofía fue declarada culpable de robo. La evidencia en su contra era innegable. El video de seguridad y los registros de venta sellaron su destino. El juez me otorgó el valor total de los aretes, junto con parte de la herencia que mi hermano y mis padres habían intentado mantenerme oculta. Aparentemente, había más dinero que me dejó mi abuela, pero Leonardo y mis padres habían decidido administrarlo sin decírmelo. Había un pequeño fideicomiso destinado a mí, pero en lugar de ser transparentes, mi familia me lo ocultó. Leonardo, al ser el más responsable en sus ojos, lo había estado administrando o, más precisamente, gastándolo a diestra y siniestra. Había usado parte de él para sus propios gastos y escondió el resto, pensando que nunca me daría cuenta. Ese fue el golpe final. Mis padres, que se habían puesto del lado de Leonardo y Sofía, tuvieron que enfrentar el hecho de que habían estado apoyando a las personas equivocadas. Salir de ese tribunal y ver la cara de mi madre me destrozó por completo. Durante meses, ella había sido la que trataba de mantener todo unido. Cuando Sofía fue a la cárcel después de la pelea, mi madre estaba más preocupada por salvar las apariencias que por cualquier otra cosa. Pero verla ahora, después de que Leonardo fue arrestado por todo lo que había hecho, me afectó mucho. Parecía destrozada. Se había aferrado a la esperanza de que las cosas pudieran volver a la normalidad, pero ahora, con Leonardo siendo esposado y llevado, se enfrentaba al hecho de que su hijo realmente iría a prisión. No pude evitar sentir lástima por ella. Una vez que el polvo legal se asentó, el fideicomiso finalmente me fue transferido. Al principio se sintió extraño, como si el dinero estuviera contaminado por todo lo que había sucedido, pero después de todo el caos, supe que necesitaba alejarme. Así que usé parte de esa herencia para irme lo más lejos posible de todo. Reservé unas vacaciones a las Islas Caimán. Pensé que si iba a usar este dinero para algo, bien podría ser para encontrar un poco de paz. Las Islas Caimán estaban lo más lejos posible del desastre. Encontré irónico que la misma herencia que Leonardo trató de robarme estaba siendo usada como dinero para mis vacaciones mientras él pasaría años en una celda. Una vez que llegué, fue como si finalmente pudiera exhalar.
Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no estaba pensando constantemente en el juicio o en mi familia rota. Solo éramos yo, el océano y la oportunidad de finalmente procesar todo lo que había sucedido. Nadé, leí, me acosté al sol y por un rato todo se trató de mí. Ahora, Leonardo está en prisión, la reputación de Sofía está en ruinas y mi relación con mi familia es complicada. Corté lazos por completo con mi hermano. Mis padres están tratando de enmendar las cosas, pero es difícil perdonarlos por cómo me trataron durante todo este calvario.